Hola, buenas noches, buenas tardes. Bueno, esta es la conferencia que organiza Nueva Sociedad, que es una revista que ustedes deben tener por ahí. Es una revista que edita la Fundación Eber hace 35 años. Primero salió un tiempo en Costa Rica, después salió otro tiempo en Venezuela y últimamente en Buenos Aires. Esta es la segunda edición que hacemos en portugués. La primera la hicimos el año pasado y también la presentamos aquí en Ampox. Y nuestra idea es hacer todos los años una edición en portugués. La revista tiene 6 ediciones regulares en español y esta va a ser la segunda que hacemos en portugués. Nuestra idea es seguir haciéndolo todos los años para poder mantener una presencia en Brasil y para poder acercar algunos de los temas y los autores de la revista al público de habla portuguesa. Bueno, en este caso la revista es sobre el lugar de Brasil en el mundo, es una revista sobre relaciones internacionales y para eso le invitamos a dar la conferencia aquí en Ampox a Sergio Cesarín, que es argentino, es el gran especialista en China y en Asia que tenemos en Argentina y uno de los especialistas más importantes de América Latina que hay en el tema. Él es profesor de la Universidad de Itela, es investigador del CONICET, que es el Instituto de Investigaciones de Argentina, es profesor del ISEN, que es la Escuela Diplomática, bueno, y estudió en China, ¿cómo se llama la universidad? En la Universidad de Pekín, así que bueno, habla chino, pero le vamos a pedir que hable en español ahora para que lo entendamos todos, y le vamos a pedir que hable también despacio para que se pueda comprender más fácilmente. Así que bueno, le dejo la palabra a Sergio y adelante. Gracias, José. Buenas noches. Pido disculpas por no hablar portugués. Voy a hablar en español lentamente para poder transmitirles bien aquello que quiero exponer. La invitación de Nueva Sociedad y a participar aquí en Ampox, la verdad que estoy muy impresionado porque realmente estoy en un lugar que no conocía, obviamente, como Cayambú, y es un lugar bellísimo, muy poco común. Realmente estoy muy contento de estar acá y por eso agradezco tanto a Nueva Sociedad y la hospitalidad también que nos están dando aquí en la ciudad y obviamente en el hotel. Yo, digamos, para el caso de mi país soy un cientista social. Básicamente mis estudios han sido sobre política internacional, política y economía internacional. Yo hice mi carrera de grado en Buenos Aires y hice mi maestría en la Universidad de Pekín, en China, hace ya varios años, cuando todavía China no era todo lo que es hoy en términos de importancia, si bien ya estaba en un proceso de reformas y cambios muy importantes. Entonces, bueno, la idea es que veamos un poco, yo transmitirles algunas cuestiones que hacen a la relación entre China, Brasil. Aquí en Brasil, debo reconocer, ustedes van a ver en los slides que hay varias citas de colegas brasileños que son referentes y muy importantes, obviamente, para Brasil como país, por su posición regional y su posición a nivel mundial. China es un socio, un estado, un actor clave. Y hay colegas, obviamente, que trabajan muy bien ese tema. Yo he tenido oportunidad de estar aquí en un seminario muy importante que organizó la Fundación Alexandre de Gusmão en el antiguo Palacio de Itamaraty, en Río de Janeiro, y trabajamos mucho este tema. Como sé que aquí el público, ustedes en su mayoría, me parece que no son internacionalistas o economistas, he hablado con algunos y bueno, hay antropólogos, sociólogos. ¿Tú eres economista? Internacionalista. Ok. Vamos a tratar voy a tratar de, sobre la base de la presentación en el PowerPoint, ir haciendo mención a algunos aspectos que obviamente no son para nada patrimonio epistemológico o metodológico de las relaciones internacionales, de una disciplina como las relaciones internacionales, sino que pueden ser extrapolables, pueden ser utilizados, y de hecho lo son por muchas otras ramas de las ciencias sociales, entre las cuales obviamente la sociología, la antropología, bueno, también obviamente el saber económico toma muchas de esas variables que podemos ver aquí.
Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a ir viendo en el PowerPoint y yo voy a hablar lentamente. Es la última sesión de la jornada, aparentemente, para que todos después nos vayamos felices a tomar una caipirinha y a pasarla muy bien y ya cerrar el día, una jornada dura. Si ustedes no entienden aquello que yo menciono y digo, les pido por favor me lo indiquen y trato de explicarlo nuevamente. ¿Vamos por la primera? Vamos a ver un poco qué es esto del liderazgo. El título de la conferencia es el liderazgo internacional, trata sobre el liderazgo internacional, trata sobre la vinculación de Brasil con China y aspectos sobre el liderazgo internacional. Yo voy a hacer alguna mención sobre estos aspectos en particular. El liderazgo internacional o en relaciones internacionales hablamos, presumimos, pensamos, asumimos que determinados actores, básicamente estados, hablamos de estados, podemos también hablar de agregados estaduales o regiones, tal vez el caso más fuerte en ese sentido sería la Unión Europea, bueno, juegan un juego a nivel de fuerzas, a nivel de equilibrios internacionales, y esos equilibrios van cambiando la configuración del poder político y económico mundial. En este momento, en este periodo histórico que nos toca analizar, creo que todos sabemos, pasamos de un periodo de orden bipolar, es decir, dos polos, como Estados Unidos y la Unión Soviética, a un contexto donde hay un momento, digamos, de unipolaridad, en la que Estados Unidos surge como la potencia victoriosa de esa lucha, de esa contienda ideológica, política, económica, estratégica y militar, y ahora estamos frente a todo un debate y una discusión realmente muy fuerte, y aquí en Brasil obviamente se llega a hacer respecto de que bueno, el mundo está cambiando rápidamente y que vamos hacia un orden multipolar. En realidad, los análisis académicos lo que están mencionando es que estamos en un momento de transición, vamos hacia esa multipolaridad, vamos hacia múltiples polos, estamos atravesando una fase histórica en la que ese proceso se va dando poco a poco. En el marco de esta fase, de esta transición, ¿cuál es el rasgo principal? Saben lo que muchos están viendo, muy felices, la decadencia progresiva, por ejemplo, del poder estadounidense a nivel mundial. Pero bueno, uno de los datos, un indicador empírico de este cambio, de esta mutación del orden mundial hacia el orden multipolaridad, es la decadencia o la pérdida progresiva del poder de los Estados Unidos. Por un tiempo seguirá siendo el principal poder económico, por un tiempo seguirá siendo militar, tecnológico, pero poco a poco esa participación o esa fuerza, esa capacidad se va a ir retrocediendo. ¿Y quién gana en este juego? Bueno, lo que llamamos actores emergentes o potencias emergentes, algunas de las cuales vamos a hablar hoy, vamos a mencionar hoy, y que obviamente convengamos el debate académico hoy a nivel de ciencias en el área económica, en el área de empresas, en el área incluso cultural. Este es un punto muy importante que si tenemos tiempo después podemos intercambiar opiniones y comentarios, en el campo cultural y en el campo obviamente militar, tecnológico, como China, India, Brasil, y que, como digo, bueno, Rusia, no me quiero olvidar de Rusia, y que, como digo, nos van mostrando, hay una percepción, un sentimiento. El otro día Wallenstein hablaba sobre, reafirmaba ese sentimiento como de un fin de época, ¿no? En la que evidentemente se está dando esta gradación, esta pérdida relativa al poder estadounidense y un orden multipolar emergente. ¿Quiénes van a jugar ese juego y cómo se va a jugar ese juego entre distintos polos? Repito, son escenarios distintos, cada teórico tiene cada escuela, el realismo tiene su explicación, el constructivismo tendrá otra explicación para ese escenario final de convivencia entre distintos polos de poder. Bueno, hay distintos enfoques. Nadie puede predecir, obviamente, qué es lo que va a ocurrir exactamente de aquí a un periodo aproximadamente de 30 años por delante. Pero hay una percepción compartida de que vamos hacia un mundo multipolar. El liderazgo tiene que ver con, bueno, posiciones dadas o asumidas como posiciones hegemónicas o predominantes, que por distintos factores, distintas variables, hacen que ese actor, Estado, repito, puede ser incluso
como dije antes, también regiones, ejerza determinado tipo de papel hegemónico o predominante en ese sistema de vinculación entre distintos actores. Obviamente el liderazgo internacional refiere también a una situación. Decimos, bueno, tal país, Estados Unidos, es líder internacional o es líder en determinadas cuestiones. Es el líder del mundo libre, porque vimos teorías y manifestaciones del poder americano diciendo que es el líder del mundo libre, el líder de la promoción de valores democráticos. Podemos hablar de otros países, como el caso, por ejemplo, de Japón. Uno podría poner en Japón cierto liderazgo tecnológico. En fin, hay, digamos, configuraciones de ese tipo que pueden dar lugar a estudios o análisis que son de alguna manera estáticos. Ahora, si uno lo ve en términos dinámicos, verá que, bueno, el liderazgo también es el fin o el momento de llegada, el punto de llegada de un proceso de construcción. De construcción de ese liderazgo. Es la búsqueda de una posición nueva, obviamente de un upgrade, de una elevación en la jerarquía del poder mundial y en la consideración como poder internacional. Entonces, el liderazgo se construye sobre la base de propias capacidades. Es decir, difícilmente un país cualquiera puede decir, bueno, nosotros vamos a hacer, decimos que vamos a liderar por ejemplo, en el área de investigación y desarrollo, vamos a liderar en el área de inversión en ciencia y tecnología. Bueno, poder hacerlo, pero obviamente va de suyo, es necesario que tenga las capacidades para poder hacerlo. Un entorno amigable, no hostil para poder desarrollar esas capacidades, y obviamente un entorno doméstico que también permita potenciar las capacidades internas y proyectarlas externamente. Entonces, y aquí, bueno, liderazgo es una construcción, una decisión propia, pero obviamente también hay una sensación de que el otro me percibe como líder. Y esto pasa también incluso a nivel de relaciones personales, no es ningún gran descubrimiento. Digamos, es una construcción que refiere a alteridad, a tener en cuenta al otro y bueno, y cómo el otro también me observa a mí, qué tipo de posición, y eso establece líneas de vinculación, vectores de vinculación. Hablamos en el campo de la política, de la economía, de las instituciones, X determinados, en función de qué tipo de liderazgo se ejerce, cómo se ejerce, y como vamos a ver ahora en otras, hay diferencias temáticas en este tipo de liderazgo. Por eso decía, es una decisión de política exterior, es una posición frente al mundo. La posición frente al mundo, sea para China, India, Rusia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, implica leer el mundo y leernos a nosotros en ese mundo. Esto que parece tan fácil decirlo es lo que ha provocado fenomenales catástrofes históricas. El no entender el mundo, el no entender, y bueno, menos la vinculación propia con el sistema internacional, es la que ha generado grandes tragedias. Pero es una decisión política, y es un ubicarse frente al mundo. Liderazgo en general en América Latina, sobre todo, porque obviamente que cuando uno mira estos procesos los refiere a nuestra región, liderazgo también refiere a integración de intereses, integración de esfuerzos. Esa integración de intereses y esfuerzos se expresan a través de líneas de cooperación, culturales, económicas, políticas, incluso en el campo de la seguridad regional. Esos intereses pueden ser, bueno, como distintos planos, comunitarios, regionales o regionales simbólicos. Puede haber intereses en el campo de la defensa de determinados valores, que compartimos. Uno puede decir, bueno, compartimos el valor de la democracia, es decir, la variable tipo de régimen es un valor clave en el que este tipo de entendimiento, este tipo de construcción de intereses comunes tiene como una variable independiente. Tipo de régimen, la democracia. Ningún Estado de la región será admitido dentro del conjunto de organizaciones, instituciones del sistema latinoamericano si sufre un golpe de Estado. Bueno, ese es un valor. Otro valor que de alguna manera en América Latina es muy rica en el sentido de nuestra tradición política, es la de construcción de consenso. Dentro de todos somos, si miramos otras experiencias históricas, el caso de Asia, tal vez el caso de Europa, somos una región que ha tenido sus guerras, sus grandes conflictos interestatales, pero somos una región relativamente, en términos históricos, bastante pacífica, digamos, ¿no? En un rango de
digamos, periodos de paz bastante extensos. Bueno, hay una imagen de América Latina en ese sentido, creo que la cultura política latinoamericana así se expresa. Bueno, son valores compartidos. Lo simbólico es importante, no solamente, y esto es frente a posiciones a veces políticas o de los políticos que tienden a privilegiar o que tienden a ser, digamos, pragmáticas. Bueno, son obviamente requieren perfiles de liderazgo, pero me parece que lo simbólico acá juega un papel muy importante. Entonces es una construcción. Entonces, ahí por eso el liderazgo es también una construcción desde, por y para la promoción de lo simbólico. Eso también me parece es un punto interesante. Bueno, obviamente que existe una construcción, una decisión, requiere la orientación de los recursos y capacidades de los estados para poder proyectar ese liderazgo. Y bueno, tiene también, digamos, la literatura de la disciplina refiere a que obviamente ese tipo de liderazgo, y siendo una decisión de política exterior, al referir a una forma de ver el mundo y de conectarse con el mundo, en general busca lograr mayores márgenes de autonomía decisional en el campo político, en el campo económico, que no necesariamente significa, y este es un término que usamos mucho internacional, es unilateralismo, es decir, quiero autonomía para vivir de lo mío, ser autárquico en lo económico o alejarme del mundo, digamos, políticamente. Al contrario, autonomía en la vinculación, en la relación. ¿Cuáles son los objetivos? Porque algunos estados buscan liderar o ejercer, como digo, una posición más importante en el sistema internacional, ascender en la escala de poder internacional, logros de prestigio. Todos nos maravillamos este año con las Olimpiadas en China, ¿no es cierto? No, ahí hay un juego, y hay un juego simbólico muy fuerte. China es una potencia económica, está bien, fantástico, pero para nosotros que no estamos acostumbrados, que la imagen de los juegos, de la tecnología, de cómo estaba organizada esa ceremonia inaugural, todo eso era tremendamente simbólico. Simbólico era en ese sentido la interconexión entre tradición y modernidad china. Es decir, hay logros de prestigio y hay atributos de prestigio todavía que los estados persiguen a nivel internacional. Uno podría decir, bueno, el tema de los Juegos Olímpicos es un ejemplo tal vez muy sencillo, pero bueno, prestigio a lo mejor es el liderar organizaciones multilaterales, por ejemplo, a veces no se menciona tanto, ahora estoy pensando que una posición de liderazgo se lo suele destacar muchísimo en términos de cooperación para el desarrollo, tienen los países nórdicos, Noruega, Dinamarca, son países que en ese sentido juegan un papel muy protagónico, traccionan, empujan cuestiones que hacen una agenda social, una agenda de cambio social o programa de desarrollo social en muchos países del mundo. Bueno, ese es otro tipo de acción y que les ha dado un cierto prestigio a nivel internacional. Bueno, por supuesto que aquí se entiende que en la actual circunstancia, en esta fase de transición, el aporte, estas dinámicas tratan de aportar a la gestión de un orden global, bueno, que no signifique guerra, que no signifique grandes conflictos, si bien obviamente esto es imposible. O sea, cómo este aporte, cómo este liderazgo, es un liderazgo positivo, proactivo y aporta a la gobernabilidad del sistema. Se expresa a través de la construcción de regímenes de cooperación económica, de cooperación política, de cooperación en el campo social, sociocultural. En algunos casos, seguramente ustedes están en distintas universidades, tal vez tengan convenios con muchas universidades de América Latina, tal vez en el marco mismo del Mercosur. Bueno, eso es una expresión concreta, empírica, de cómo, un régimen de cooperación entre países de América del Sur, o del Cono Sur de América del Sur, se ha ido expresando a través de estos acuerdos que vinculan redes o que establecen redes universitarias. Obviamente la consolidación de instituciones, esto es importante, sociológicamente, políticamente, económicamente, tiene también que ver con eso. Orden global, estabilidad, construcción de regímenes, estandarización de procedimientos, una serie de creación de conductas que a veces nuestras mismas culturas políticas, al ser tan estatistas, no han ido creando. Bueno, pues una visión más, digamos así, globalizadora, más totalizante, más multilateral, va generando otras conductas que van permeando, y esto es lo bueno, en
nuevas instituciones o la consolidación de instituciones que son los grandes, como diríamos, los grandes canales, ¿no?, por los cuales discurren tanto los acuerdos como los desacuerdos y se pueden procesar decisiones en común. Bueno, y obviamente va a decir yo que lideramos en términos de creación de juegos de alianzas y contraalianzas globales. Acá volvemos un poco lo mismo, lo que decía antes, capacidades nacionales, el poder duro, político, económico, militar, ejercicio de diplomacia global, requiere un esfuerzo, una disposición del Estado y de los gobiernos a vincularse con el mundo de manera multidimensional y realmente muy activa. Volvemos un poco a lo mismo, fíjense que insisto mucho en el tema de promoción de valores y también es importante en términos de liderazgo este soft power, el poder blando, ¿no?, la imagen como país, no es solamente tecnológica, militar, económica, aunque pueda ser lo más importante, sino también cuánto vale de alguna manera la promoción de su propia entidad cultural, ¿no?, la proyección de sus características culturales, de sus valores culturales. Esto, y que no solamente son valores democráticos, no. Uno puede hablar de distintos valores que hacen a las características sociales, societales de cada uno de los estados. Creo que evidentemente, y ahora vamos a hablar un poco sobre China, el tema me parece que es importante que aquí, no es una condición sine qua non, pero es importante que haya, o que de alguna manera ese estado, ese actor al que se considera líder, bueno, tenga o refleje atributos de cohesión nacional. Uno podría ubicar indicadores de cohesión nacional, digamos, variables como distribución de la riqueza, calidad democrática, y bueno, como decía antes, rasgos socioculturales. Creo que ahí hay tal vez en el caso se me ocurre mucho el caso de Japón, que ustedes disculpen que yo les vaya poniendo un poco de ejemplos, pero el caso de Japón es una sociedad realmente fuertemente cohesiva, culturalmente homogénea, digamos así en líneas generales. Entonces, bueno, ahí me parece que hay atributos de cohesión social muy fuertes, que tienen también que ver con una cuestión netamente económica en términos de distribución de la riqueza. Uno puede también dar el ejemplo de Corea, son sociedades fuertemente cohesionadas, tanto en términos de homogeneidad de valores, de matriz axiológica, como en términos de determinantes socioeconómicos, es decir, en términos de distribución de la riqueza. En algunos casos, las economías en desarrollo, países en desarrollo, como algunos de los países, como vamos a ver ahora, el caso de China, este tema ahí empieza a haber cierta discusión. ¿Seguimos? Perfiles de liderazgo, hay identificación de acuerdo al rol que juega ese actor. Hay algunos liderazgos que son más reformistas, reformistas moderados, reformistas mucho más digamos, con mayor protagonismo, con mayor pulsión por el cambio. Obviamente ha habido y hay liderazgos, llamamos tipo revolucionarios, es decir, que es un liderazgo que fundamentalmente empujados por una fuerte concepción ideológica tratan de producir cambios radicales en el caso sea subregional, regional e incluso global. No tenemos en este momento, obviamente a nivel del sistema mundial, ningún estado que sea o que tenga esa característica. Sí lo era la Unión Soviética, obviamente, e incluso obviamente Chile también lo fue durante un tiempo, varias décadas atrás. Yo te diría, bueno, pero y otros estados pueden optar por un liderazgo compartido, y este es el caso de Japón respecto a la relación con Estados Unidos, donde Japón asume, bueno, nosotros en Asia, en nuestro vecindario, obviamente reconocemos el poder estadounidense como principal, y nosotros como co-líderes, es decir, co-lideramos, ayudamos, cooperamos con el poder estadounidense, y si uno observa la vinculación, la construcción de la relación históricamente entre Estados Unidos y Japón, desde el fin de la Segunda Guerra hasta ahora, hacia este es uno de los ejes de debate más importantes que existen hoy para Japón. Digamos, repito, pensemos un poco en que estamos en esta fase de entendimiento de la progresiva retirada o decadencia del poder americano, y obviamente esto se expresa también en nuevos equilibrios y nuevas vinculaciones en Asia, y Japón en este momento está debatiendo desde esta perspectiva de co-liderazgo y de cómo va a ser su función como hacia el futuro con Estados Unidos en la región. Obviamente que aquí hay también variables que pueden ser sirva a evaluar, mirar, analizar,
el tipo de liderazgo, la importancia, la relevancia, hay digamos, liderazgos diferentes formas de verlo desde el punto de vista del alcance geográfico y obviamente en términos de influencia. Hay liderazgos multidimensionales, prácticamente en todos los campos de la agenda internacional, aquí en Estados Unidos, o hay liderazgos temáticos, como mencionaba antes, cooperación económica, derechos